el fuerte dicta la salvación. Fui solo un hombre entre la multitud, pero algo oscuro despertó en mi luz. El tiempo arde en cada misión, cargando secretos en mi prisión. Una voz en mi mente susurra el plan: no eres humano ni bestia, vas más allá. Mi batalla es bajo mi piel, siento el poder romper mi fe, pero si caigo me alzaré otra vez. No hay marcha atrás, sangre y sombra, mi destino alterar. Con colmillos de fuego romperé la oscuridad. Un sistema me guía, pero elijo mi final, porque el monstruo en mí aprendió a luchar. ¿Quién soy si el mundo me teme? Un héroe, un error que tiene, pero si es por ellos moriré. Mi legado no lo dicta un juez. Sangre y sombra, no me voy a rendir. Cada herida en mi alma me obliga a seguir. Romperé las cadenas, escribiré mi verdad. Este vampiro ya no mira atrás. Un paso más y el mundo sabrá quién fue Diego en realidad. Hacemos, ahora puedes apoyarnos de una forma diferente. Visita mi escaparate de TikTok Shop y descubre productos increíbles que ya están ayudando a miles. Cada compra que hagas desde ahí nos da un impulso directo para seguir creando más audioseries, más historias, más contenido para ti. Tu apoyo no solo se escucha, también se ve. Encuentra el link en la descripción y haz parte de esta historia. Capítulo 1414. El regreso de él. Entre los pasillos colosales que conectaban el norte y el sur del estadio, avanzaban Diego y Mateo. A cada paso, el eco de sus pisadas resonaba como si el lugar estuviera vacío, interminable. Diego, líder de la facción maldita, esperaba en silencio a que su guía dijera algo. Pero Mateo dudaba. El silencio era tal, que Diego solo podía oír su propia respiración, y la de Mateo. «Sabes que puedo obligarte a hablar, ¿cierto?», dijo Diego sin rodeos. «Pero te has ganado mi respeto. Prefiero no llegar a eso. En la academia, cuando Hugo estaba al mando y todos sufrían bajo su yugo, tú fuiste el único que se opuso. Siempre me dio la impresión de que querías hacer algo al respecto, pero no tenías el poder para lograrlo». Lo miró fijamente. «Por eso no quiero creer que seas un traidor. Sé que, a diferencia de los demás, no tienes ese extraño chi rodeándote la cabeza. Si lo tuvieras, Leo ya lo habría notado. Así que sé que no estás siendo controlado. Estás eligiendo lo que haces». Los ojos de Diego brillaron en rojo. Aún no estaba usando su habilidad de influencia, pero sabía canalizar el aura roja para intimidar.
Mateo sintió el poder que emanaba de él, y en ese instante dejó de ver a un simple joven. Lo siento, Diego, murmuró Mateo al fin. Tienes razón. En la academia era débil, pero logré ascender gracias a mi esfuerzo y habilidades. Y aún así, terminé bajo las órdenes de otro Hugo. Hizo una pausa, tragando saliva. No siempre formé parte de los puros. En realidad ni siquiera sé si técnicamente soy uno de ellos, pero sí, he estado colaborando con ellos desde hace tiempo. Mientras hablaba, Diego lo observaba. Escuchaba su respiración, su ritmo cardíaco. No sabía si eso servía de algo, pero su instinto le decía que Mateo no mentía. ¿Entonces los ayudas por voluntad propia o no?, preguntó Diego. Porque si antes no estaba con los puros, cuando empezó, su gente, la facción maldita, había confiado en Mateo en momentos clave. En parte sí, pero no del todo, respondió Mateo, con el rostro cargado de culpa. Diego, solo puedo decirte que lo entenderás todo cuando lo veas. Puros ha estado detrás de todo esto desde el inicio, y nadie, y nadie, ni siquiera nosotros, nos dimos cuenta. No sé cuál es su objetivo final, solo sé que me ordenaron llevarte con ellos. No estoy seguro si esto es una trampa. Bueno, es obvio que sí. Lo que no sé es qué planean hacer contigo. Era su admisión de derrota. Mateo había fallado. Pensaba que no había forma de que Diego aceptara seguirlo sabiendo todo esto. Y lo peor, una guerra podría estar por estallar. ¿Quiénes son ellos?, preguntó Diego. El que organizó todo este evento, respondió Mateo. Cero. No entendía por qué estaba revelándolo todo, pero sentía que Diego merecía saberlo, aunque eso lo pusiera en riesgo. Llévame con él, dijo Diego con una leve sonrisa, y finjamos que esta conversación nunca ocurrió. Cuando esto termine, tendrás mucho que explicar. Mateo no supo cómo sentirse, pero un dolor en el pecho le recordaba el dilema que cargaba. Reanudó la marcha y Diego lo siguió, aunque ahora había una notable distancia entre ellos. Vaya, era de esperarse, pensó Mateo, apretando los puños. Pero la razón por la que Diego se había alejado no era por resentimiento. Se había comunicado con el grupo que había dejado atrás. Samuel y los demás le habían enviado un informe. Estaban listos para partir con una nave, y Diego les pidió estar preparados para moverse al instante, siempre y cuando no fueran detectados. Cero, finalmente nos veremos. ¿Fuiste tú quien drenó el chi de toda esa gente? ¿Eres el responsable de los comandos chi? Porque si es así, no hay forma de que podamos llegar a un acuerdo. En otro lugar, un hombre encapuchado se conectaba al juego de realidad virtual. Era uno de los tantos no rankeados que habían llegado. La verdad, muchos de ellos no estaban a la altura de las leyendas. Se decía que rivalizaban con los cuatro grandes, pero eso parecía solo un rumor infundado, quizás propagado por sus mecenas para intimidar. Sí, eran fuertes, pero no como Miko o Ezra, quienes ya habían demostrado su poder. Por eso nadie esperaba nada especial de ese individuo, ni siquiera los líderes vampiros. ¿Estará bien?, preguntó Sonny. Posee el cuerpo de nuestro rey, respondió José. Puede que no tenga sus habilidades o el control de sangre, pero entrenaste con él. Sabes que era mejor que todos nosotros. El escenario virtual comenzó a materializarse. Esta vez era un terreno árido y seco, de tonalidades naranjas y marrones. Sin árboles, sin agua, sin ventajas. Sería una batalla pura, habilidad contra habilidad. Finalmente apareció el no rankeado. Y junto a él, Vincent. «Será pan comido para Diego, ¿no?», preguntó Hermes. Tal vez, pero no sabemos cuánto poder conserva dentro del juego. Además puede que no luche en serio. Yo, en su lugar, lo usaría como entrenamiento. Me limitaría para no mostrar todas mis cartas. Claro, si el oponente puede seguirle el ritmo. Una risa resonó entre los no rankeados. Provenía de un joven con un arco en la espalda. Albat. No tienen idea de quién es él, ¿verdad?, comentó. Vi el video de su pelea, sí, pero escúchenme bien. Ese hombre no es como nosotros. No importa contra quién pelee, siempre sobrevive.
Podía parecer que solo alardeaba, pero si era mentira, pronto se sabría, aunque tal vez tenía razón. Miko, al escucharlo, pensó que ese debía ser el origen de la gran cantidad de células mutantes que le habían entregado. En el campo virtual, los dos combatientes se posicionaron. El duelo había comenzado, pero ninguno se movía. Tú, gritó el no rankeado. ¿Cuál es tu nombre? Siempre me gusta saludar a quienes enfrento en combate. Vincent lo encontró extraño. No sabía quién era Diego. A estas alturas, todo el mundo lo conocía. ¿Vivía debajo de una roca? Aún así, respondió por respeto. Diego Talen. ¿Y tú? El hombre se quitó la capucha. Su rostro quedó al descubierto. Mi nombre es Sera. Desde la sala de observación, Albat se levantó de su asiento conteniendo la respiración. Entre nosotros, los no rankeados, tiene otro nombre. Lo llamamos el Dios de la Guerra. Capítulo 1415. El poder de un Dios de la Guerra. En ese momento, Vincent se sentía bastante tranquilo con la situación. Aunque en el mundo real no poseía los poderes de sombra de Diego, dentro del juego era otra historia. Su avatar sí los tenía. Claro, Logan no había podido replicar la cantidad exacta de células que Diego podía controlar. Durante las pruebas, su límite parecía inexistente. Así que, como esto era solo un juego y Diego ya había mostrado sus habilidades antes, le pidió a Lorenzo que simplemente asignara una cantidad alta. Ganar o perder no importaba. Lo único que de verdad importaba era lo que sucediera en el mundo real. Ahora, reproducir todas las capacidades de la sombra era otra historia. El tiempo era limitado, así que Vincent solo tendría acceso a lo básico. Pero, para el antiguo 10º líder, eso era más que suficiente. Había practicado con la sombra antes, cuando Diego utilizó el amuleto del demonio y dejó su cuerpo bajo su control. Si alguien podía representar a su descendiente, era él. He vivido una vida muy larga, dijo Sera de repente desde el otro extremo. Una espada apareció de la nada en sus manos. A simple vista, era un arma común, sin características notables. Incluso al blandirla unas veces, parecía carente de poder especial. La frase lo tomó por sorpresa. Vincent pensaba iniciar con una embestida para acabar rápido usando la fuerza bruta de ese cuerpo, pero no lo hizo, por dos razones. La primera, no ganaba nada terminando el combate de inmediato. No sabían qué más había planeado la Junta, así que si podía darle más tiempo a Diego para investigar, mejor. La segunda, estaba justo frente a un hombre con un dios dentro de él. No sabiendo qué esperar, Vincent activó la habilidad de sombra desde el inicio. La mantenía activa, cubriéndole la espalda. La pregunta ¿es un dios dormido, que no sabe lo que es? ¿O es como Bliss? Si es lo segundo, este combate va a ser más complicado de lo que esperaba. Hay muchas cosas que tenemos en común tú y yo, continuó Sera. Por ejemplo, yo también anhelo la sangre, y con los años, he perfeccionado mis habilidades para adaptarlas a los tiempos actuales. Todo por ver correr más sangre. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Y por primera vez, Vincent, líder vampiro, acostumbrado a no temerle a nada, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Y eso que estaban dentro de un juego. Fue entonces cuando Sera activó su habilidad. La espada comenzó a brillar con un tono azul tenue. La distancia entre ellos era considerable, pero con un solo tajo lanzó una onda cortante gigantesca. Se parecía a un ataque de chi, pero era algo diferente, mucho más grande. La cima del corte casi tocaba las nubes. Vincent entendió que no podía recibir eso de frente. Por muy resistente que fuera, ese ataque era otra cosa. Ni siquiera activó el conjunto colmillo azul. Tenía la sensación de que si intentaba bloquearlo con la sombra, el juego no podría calcular si tenía suficientes células. Se movió rápido hacia un lado y logró esquivar el ataque. La onda siguió su curso y dejó tras de sí una enorme grieta, tan profunda que ni siquiera se podía ver el fondo. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Hermes con la boca abierta. Los que estaban en la sala de observación miraban boquiabiertos. Abdal, sin embargo, no pudo evitar reír. Se los dije, ese hombre es el más peligroso que he conocido. Un maestro en armas, capaz de detectar cualquier debilidad, un genio de la guerra y la estrategia. ¿Y su habilidad?
Convierte cualquier arma que toque en una de nivel demonio. Algunos dudaban de sus palabras, pero después de ver lo que acababa de hacer con una espada común, empezaban a creerle. Habían oído hablar de habilidades que mejoraban el rango de las armas, pero no así. Y cuanto más alto el nivel del arma, más células mutantes se requerían. Aún así, esa espada parecía una simple de nivel avanzado. Me molesta, intervino Ezra al fin, que personas como él hayan decidido ocultarse mientras la guerra ocurre. ¿Sabes por qué no sabes de él?, respondió Abdal serio. Porque no deja a nadie con vida que pueda hablar de él. Eso preocupó a Ezra. Alrededor de la cintura de Cera había múltiples dispositivos de almacenamiento, probablemente armas, y estaba listo para usarlas todas. En sus manos apareció ahora un gran arco. Sin perder tiempo, cargó varias flechas a la vez, y antes de disparar, todas ardieron en llamas. Las flechas volaron hacia Vincent, y no se detuvo ahí. Cargó otro set, y luego otro más. 3 ráfagas completas. Todo el mapa del juego estaba cubierto en flechas. No había dónde esquivar. A menos, claro, que tuvieras la habilidad de sombra. Vincent se hundió en el suelo usando viaje sombrío, convirtiéndose en parte del terreno, moviéndose entre las sombras. Interesante habilidad, comentó Cera, comenzando a correr. Era rápido, quizá tan rápido como los líderes vampiros. Llevaba una armadura tipo gladiador que lo cubría de pies a cabeza. Si su habilidad afectaba también al equipo, entonces su armadura también era de nivel demonio. Los observadores notaron más detalles. Anillos en las orejas, una banda brillante que titilaba entre su cabello negro al soplar el viento. Cera saltó alto en el aire, y al ver la sombra de Vincent debajo, «¡Ver esa sombra otra vez! ¡Me da náuseas!», gritó con rabia. Una de sus cajas de almacenamiento se activó, dándole un arma nueva. Un gigantesco mazo de guerra. Lo sostuvo con ambas manos y lo lanzó con fuerza hacia el suelo. «Veamos si puedes esconderte después de esto. Voy a destruir toda esta área». Desde la sala de observación, los líderes vampiros empezaban a preocuparse. ¿Cómo un humano como ese había permanecido oculto tanto tiempo? Mientras tanto, Diego se detuvo un momento. Sintió algo raro en el cuerpo. Una sensación incómoda. Se dio vuelta, hacia donde se suponía que estaba la arena de combate. «¿Tú también lo sentiste, verdad?», preguntó Rey. «Pensé que era solo yo, pero esta sensación me recuerda a alguien. Alguien realmente molesto de enfrentar». «No hablas mucho de tu pasado», dijo Diego. «No es importante», respondió Ray. «Y este no es el mejor momento para una clase de historia, ¿no crees? Tú tienes tus propios problemas. Y créeme, no son menores que los míos en su época». Ray tenía razón, porque habían llegado finalmente al complejo del sur. La entrada era idéntica a la del norte. Al menos Mateo había dicho la verdad en eso. ¿Él me espera ahí?, preguntó Diego. «No lo sé», respondió Mateo. «Solo me dijo que te trajera. Pero si quiere reunirse contigo, significa una cosa. Creo que quiere hablar contigo, Diego». Desde ese momento, Diego tomó la delantera pasando al frente de Mateo, pero lo hizo con una sombra vigilándolo desde la espalda. Había activado sus poderes. Estaba listo para lo que fuera. Veamos qué es lo que quieres decir, mesero. Capítulo 1416. Más fuerte por fuera. El equipo de nivel demonio siempre había sido el más difícil de conseguir. Desde el amanecer de la humanidad, solo unos pocos artefactos así existían. Por eso, al enterarse de que había alguien capaz de llevar cualquier arma bestial a ese nivel, todos sabían lo que eso significaba. Y si a eso le sumamos que ese hombre dominaba cualquier tipo de arma como si fuera una extensión de su cuerpo, estaba claro que no era un oponente común. Cera azotó el martillo contra el suelo. El impacto generó una onda expansiva visible, una especie de temblor circular que quemaba la superficie a medida que se extendía. Vincent, aún en modo viaje sombrío, vio cómo la energía venía hacia él. Esta habilidad estaba hecha para moverse, no para resistir daño. Jamás había sido golpeado en esa forma, y no sabía si Diego lo había sido alguna vez. Por desgracia, estaba a punto de averiguarlo. Como era un juego, todo dependía de la programación de Lorenzo. Cuando la onda tocó la sombra,
La habilidad se desactivó de inmediato, lanzando a Vincent fuera del suelo y contra la arena. Sintió un dolor punzante atravesarle el cuerpo. No tuvo más opción que endurecer sus antebrazos con sangre endurecida. La energía lo arrastraba hacia atrás, y aunque resistía con fuerza, de pronto, vio venir un tajo directo. Sera no estaba siendo afectado por el impacto de su propio ataque. Se movía con total libertad. La sombra había protegido a Vincent del primer golpe del martillo, pero ahora lo enfrentaba cuerpo a cuerpo, empuñando dos espadas brillantes. Cada arma de Sera parecía tener un resplandor especial. No estaba claro si era por su habilidad o por efectos activos de las armas, pero daba igual. Necesito concentrarme, si no, perderé antes de haber mostrado de lo que soy capaz. Ahora mismo, estoy interpretando al rey vampiro. No puedo caer aquí. Vincent recuperó la compostura. El mayor problema de la sombra era su lentitud, y con Sera moviéndose tan rápido como un líder vampiro, quizás más, casi al nivel de Diego, Vincent sabía que tendría que recurrir a lo clásico. Nunca fui bueno con la sombra de todos modos. Apretó los labios y lanzó un puñetazo entre las dos espadas con gran precisión. Su técnica marcial era excelente, pero Sera lo había anticipado. En lugar de atacar, cruzó las espadas en forma de X y bloqueó el golpe con precisión quirúrgica. «Nunca has peleado contra alguien que pueda seguirte el ritmo, ¿verdad?», dijo Sera con una sonrisa. Lo más inquietante era que sus armas no parecían tener una energía abrumadora, y aún así, el guante de Vincent empezó a desmoronarse ante sus ojos. Era su guante drenador de energía. Vincent respiró aliviado de que todo esto fuera dentro del juego. De lo contrario, ¿cómo le explicaría a Diego la pérdida de ese artefacto? Rápidamente endureció su brazo con sangre y se lanzó al contraataque. «¿Y tú nunca has peleado con un vampiro?», rugió. Apretó el puño y activó el rocio de sangre, lanzando un chorro de energía roja directo al rostro de Sera. Este cerró los ojos, y el golpe le echó la cabeza hacia atrás. Lograron hacer que la aura de sangre de Diego sea fuerte. Pero si él mismo hubiera hecho esto, alguien más poderoso y con chi, ya estarías muerto. Vincent lo admitía. Sera era fuerte, pero Diego simplemente tenía demasiados poderes para contrarrestar. Fue entonces cuando su puño chocó contra un escudo rectangular. El sonido metálico retumbó, pero el escudo aguantó. La fuerza de Vincent habría destrozado cualquier escudo ordinario, pero este era diferente. Un segundo después, el escudo comenzó a girar por sí solo, empujándolo hacia atrás con una fuerza tremenda. Desde las gradas, todos vieron que no había nadie sujetando el escudo. Era otra habilidad activa, y Sera ya había cambiado de arma otra vez. Ahora tenía una lanza. Vincent se liberó del escudo solo para encontrar la lanza volando hacia él. Intentó bloquearla, pero la lanza se extendió repentinamente, aumentando su velocidad y longitud, hasta atravesarle por debajo de las costillas. Fue una herida fatal, pero el juego no terminó. Los vampiros, después de todo, eran resistentes. «¿Crees que tu favorito va a perder?», preguntó Grimm. «Tal vez aquí, en el juego», respondió, «pero en la vida real, creo que ganaría. Diego no ha usado ni una fracción de lo que puede hacer, ni siquiera ha mostrado bien la sombra». Abdal, que escuchaba todo, pensaba algo similar sobre Sera. Como uno de los pocos que había viajado con él, sabía que muchas de sus verdaderas habilidades no podían replicarse en el juego, y que sus poderes reales eran aún más útiles contra humanos reales. «Aún así, este combate es complicado», dijo. «Cuando dos oponentes tienen niveles similares, toma tiempo descifrar su ritmo y estilo, pero aquí, el ritmo, los ataques, todo cambia constantemente. Es impredecible». La lanza seguía en el cuerpo de Vincent, y Sera intentaba girarla para destrozarlo por dentro, pero Vincent la sujetaba con ambas manos, impidiéndolo. Quedaron frente a frente, inmóviles. «Esto es una vergüenza. Supongo que tendré que usar eso». Aceleración nitro activada. Aguantando el dolor, Vincent se retiró voluntariamente del alcance de la lanza, y un segundo después, estaba frente a Sera, con un taladro de sangre listo. Su velocidad se disparó gracias al set de armadura. Sera sacó otro escudo para bloquearlo, idéntico al anterior. Lo detuvo de nuevo. Pero antes de que pudiera repetir su estrategia, Vincent apareció detrás de él. Su otra mano también estaba cubierta por un taladro de sangre.
Lo impactó directo en la espalda. Fue un ataque letal. Con esa velocidad debía haber atravesado cualquier armadura. Pero al igual que todo lo que llevaba Cera, esa también era de nivel superior. Entonces, Cera sacó un par de dagas, y Vincent notó algo extraño. Parecían darle aún más velocidad. ¿Así que quieres convertir esto en un duelo de velocidad? Perfecto. Yo también puedo hacerlo. Y se lanzaron de nuevo. Uno, usando solo sus puños y sangre. El otro provocando cortes precisos con sus dagas. Pero ninguno lograba el golpe final. El público no podía seguir el ritmo. Cada vez que parpadeaban, habían ocurrido al menos 5 movimientos más. Ambos estaban al límite. Vincent sentía que su tiempo se agotaba, pero no sabía si su oponente estaba igual. Decidió apostar todo. Reunió energía para lanzar un cañón de sangre. Avanzó, esquivando cada atajo como podía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, abrió la palma y la colocó sobre el abdomen de Cera. Justo en ese instante, Cera balanceó su espada hacia el cuello de Vincent, pero la hoja cambió en el aire. Se convirtió en la misma espada pequeña que había usado al inicio. ¡Esto se acabó!, gritaron ambos al unísono. El cañón de sangre se disparó, y al mismo tiempo un extraño ataque de energía salió disparado de la espada de Cera. El combate había terminado. Por primera vez en todo el evento, fue un empate. El silencio se apoderó de la audiencia. Un segundo luchaban como iguales. Al siguiente, todo había acabado. Ambos salieron de sus cápsulas, en estados de ánimo extraños. Yo quiero pelear con ese tipo, en la vida real, gritó Cera con emoción. Nadie supo qué decir. Lo dejaron solo mientras se alejaba hacia una esquina del contenedor, mirando hacia el lado de los vampiros. ¡Uf! Al menos logré empatar. No creo que Diego se enoje tanto conmigo, ¿no?, pensó Vincent, aliviado de haber evitado una derrota humillante. Los líderes vampiros no dijeron nada. Ninguno estaba seguro de poder haberlo hecho mejor, y aún quedaban más combates por delante. Ese no rankeado es peligroso, dijo Andy, con tono serio. Tenemos que considerarlo también. Y parece que ya tenemos luz verde. Los puros está empezando a moverse. Los miembros de la junta asintieron. La máquina comenzó a seleccionar a los próximos combatientes. Por primera vez en todo el evento, uno de los miembros de los puros fue elegido para pelear, el agente 3, y su oponente sería José, seleccionado por segunda vez. Jacobo, al ver esto, giró la mirada hacia el contenedor vacío del sur. Ya comenzó. Capítulo 1417. El hombre detrás de los puros. Nerviosismo, ira, preocupación. Una mezcla de emociones cruzaba la mente de Diego mientras caminaba por las instalaciones. Al igual que el complejo del lado norte, este también estaba lleno de salas de experimentación, aunque ahora ninguna parecía estar activa. Estas salas fueron construidas antes de que los puros tomaran el control, ¿cierto?, preguntó Diego, deteniéndose por un momento. Entonces, ¿esto fue obra del Consejo o del Comandante Supremo? ¿Qué demonios hacían aquí? Ahora que tenía a alguien desde dentro, esperaba obtener algunas respuestas. Pero por alguna razón, Mateo parecía tener problemas para hablar. Sí, y no, respondió con evasivas. Tienes razón en que estas instalaciones existían antes de que los puros tomaran el control como tú lo dices. Pero no es tan simple. La mayoría de los experimentos realizados aquí estaban destinados a una sola cosa: mejorar el cuerpo humano. Durante y después de la Primera Guerra contra los Dalki, el ejército se obsesionó con crear algún tipo de supersoldado. Nuestros cuerpos eran inferiores a los de ellos, inútiles en comparación. Al principio, los únicos con habilidades eran los llamados originales. Fue una época desesperada. Estoy seguro de que lo entiendes, Diego. Las palabras de Mateo le recordaron las historias que Paul le había contado. Para los altos mandos, los fines justificaban los medios. Pero para Diego, eso nunca estuvo bien. Aquellos que eran considerados poco útiles, como él en el pasado o incluso Pedro, eran usados como conejillos de indias. Lo mismo que sucedió con quienes fueron entregados a Santoro. Los desechables eran sacrificados, y los que mandaban ni siquiera lo veían como un problema. Aún así, Diego guardó silencio. Eso ya era parte del pasado. ¿Y entonces a qué te referías con ese no?
insistió mientras llegaban a una gran puerta de Glatrium, gruesa como una muralla. Lo entenderás al cruzar esa puerta, respondió Mateo. Me han dicho que no debo acompañarte. Eso no preocupó a Diego. De hecho, lo prefería. Con su habilidad de sombra, siempre podía escapar si era necesario. Llevar a alguien más solo aumentaría el riesgo. Sabía perfectamente que esto era una trampa, y aún así, entró sin vacilar. Usando viaje sombrío, Diego apareció dentro de un enorme recinto oscuro, rodeado completamente por paredes de Glatrium. Un leve olor a sangre flotaba en el ambiente. No era tan fuerte como en otras ocasiones, y no parecía haber cadáveres esta vez. Al alzar la vista, notó una sala de observación con paredes de cristal. En una de ellas, en lugar de vidrio, apareció una enorme pantalla que se encendió de golpe. «Me alegra que hayas venido, Diego Talén», dijo una voz. «Cuando escuché tu nombre por primera vez, no lo creí. Jamás pensé que viviría lo suficiente para ver a un niño como tú acumular tanto poder, al punto de obligarme a hacer todo esto». La imagen reveló el rostro de Cero. «Así que esto es a lo que Mateo se refería. Todo tiene sentido ahora». Diego lo reconoció. Cero era el anciano del escenario, miembro del consejo, el que más hablaba. Pero ahora todo encajaba de una forma inquietante. ¿Quién iba a pensar que un miembro del consejo también lideraba a los puros? Con esa posición, puede infiltrar agentes en el ejército cuando quiera. Si las facciones comparten información, claro que él sabría todo lo que hacen. Los experimentos de puros y los del ejército nunca fueron distintos. Todo era parte del mismo plan. Y detrás de ambos estaba él. ¿Por qué?, preguntó Diego, apretando los dientes. Nada de esto tiene sentido. Sé quién eres en realidad. Eres el maestro de Leo, ¿cierto? ¿Cómo puedes hacer todo esto? ¿Por qué no tomaste un camino como el de él? ¿Y por qué no te reconoció? Eso era lo más confuso. Leo debía haber reconocido el aura de su maestro, o al menos su presencia. Y sin embargo, en el escenario no pareció notar nada. «Ah, Leo», respondió Cero con voz fría. «Mi discípulo tonto, que decidió seguirte. Hace mucho que lo perdoné por lo que hizo, y por eso mismo decidí no llevarlo conmigo. Como quien mejor lo conoce, ¿cómo no sabría cómo ocultarme de él? Y fue justamente por Leo que quise conocerte, Diego». «¿Perdonarlo?». Diego frunció el ceño, señalando la pantalla. «¿Por qué Leo necesitaría tu perdón? Si descubre lo que has hecho, todo lo que has manipulado, no sé si siquiera los puros saben que tú formas parte del consejo». Fue ya entonces cuando una idea lo golpeó. ¿Cuál es su verdadero objetivo? Si dirige tanto a los puros como al ejército, ¿qué está persiguiendo? Si era uno de los hombres más poderosos del mundo, ¿por qué crear una organización terrorista? «¿Qué estás planeando?», dijo con fuerza. «Y no te atrevas a salir con ese cuento de hacer un mundo sin habilidades. ¡Este teatro ya se acabó!». Hubo un silencio tenso. Y luego, Cero soltó una risa suave. «Ya veo que no eres fan del idealismo de Lucy. ¡Qué lástima! Esa mujer era tan pura, tan inocente en su creencia de un mundo sin líderes ni poderes. Su convicción atrajo a muchos. Cuando escuché su plan, pensé, debe haber más como ella a quienes pueda usar. No lo ocultaré. Puros y el ejército son solo herramientas. Pero no veo por qué debería revelarte mi verdadero plan. Lo único que necesitas saber es que todos los presentes en este evento morirán hoy, incluyéndote a ti, Diego». Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Tenía que advertir a los demás. Inmediatamente intentó activar viaje sombrío, pero no funcionó. No podía invocar la sombra. Revisó su sistema. No estaba dañado. Pero tampoco podía convocar a ningún líder, y parecía que toda comunicación estaba cortada. ¿Qué es esto? En la otra sala no pasó. ¿Por qué no puedo usar mis habilidades? Por suerte, aún podía usar sus poderes de sangre, el control absoluto de sangre, e incluso el chi. Tal vez tendría que encontrar la forma de romper esta prisión por su cuenta. «Ja, ja, ja». La risa de Cero resonó. «Por tu cara, veo que intentaste escapar y fallaste. Los cristales de bestia son cosas fascinantes. Tienen más usos que solo ser fuente de energía o materiales para armas. Al explorar nuevos planetas, nosotros,
Los del consejo éramos los primeros en recibirlos. Y por lo raros que eran, los guardamos para nosotros, cristales de mejora, de aumento de habilidades, y muchos más. Diego recordaba haber recibido un cristal de mejora como recompensa del sistema. Aunque ese sistema siempre fue un misterio, no creía que generara cosas irreales. Y sin embargo, nunca encontró evidencia de la existencia de esos cristales en el mundo. El consejo los ocultó, al igual que todo lo demás. Es irónico pensar cuánto habrían dado los verdaderos miembros de los puros por conseguir uno de estos cristales, dijo Zero con una sonrisa. Diego, te vimos luchar contra los Dalki. Hiciste un gran trabajo, pero solo había uno como tú. Por suerte, nuestros experimentos al fin dieron frutos. Veamos cómo te va, contra nuestros propios superhumanos. La pantalla se apagó. En ese instante, se escucharon múltiples respiraderos soltar vapor, y varias puertas laterales comenzaron a abrirse. En un mundo donde las sombras acechan y cada movimiento puede ser decisivo, imagina tener ojos en todas partes. Esta minicámara corporal HD 1080p podrás grabar con nitidez incluso en la oscuridad, gracias a su visión nocturna infrarroja. Su batería de larga duración te da hasta 5 horas de grabación continua, y su tamaño compacto la hace perfecta para llevarla a cualquier lugar, sin que nadie lo note. Compatible con tarjetas de hasta 256 GB y puerto tipo C para transferencias rápidas, ideal para registrar momentos importantes o pruebas que no pueden perderse. Disponible ahora en mi escaparate de TikTok, y con cada compra apoyas directamente a la producción de esta audioserie. No esperes a que sea demasiado tarde. Entra al enlace de mi perfil y equipa tus propios ojos en la oscuridad. Seguimos con la historia. La cacería apenas comienza. Capítulo 1418. El especial Agente 3. Por primera vez, uno de los miembros de los puros entraba en combate. Y curiosamente, los del bando humano parecían aún más interesados en ver lo que ese grupo tenía para ofrecer. Después de todo, eran personas que habían rechazado usar habilidades, y aún así, estaban allí, frente a los más poderosos del mundo. Cada una de las grandes facciones había tenido roces con agentes de los puros en algún momento. Solo por sus creencias, algunos extremistas atacaban a cualquier usuario de habilidades a la vista, o provocaban enfrentamientos verbales sin motivo. Pero no eran una organización que buscara una guerra abierta contra todos. Durante mucho tiempo, Puros pareció enfocarse exclusivamente en el ejército, ignorando a los cuatro grandes, al menos hasta que estalló la guerra civil. El rostro del agente 3 dejaba ver una enorme cicatriz. Caminaba en silencio, sin sonreír, sin hablar, sin mostrar ni una pizca de emoción, hasta que finalmente entró en su cápsula. «Vaya, tu compañero es todo un encanto», comentó Satsuki en voz alta, con intención de que Jacobo la oyera. Era el más accesible de los dos. «No necesita hablar para demostrar lo que puede hacer», respondió Jacobo, con una sonrisa tranquila. Satsuki notó algo. Jaló del brazo a Samantha y la llevó discretamente a un lado, lejos del resto. Antes de decir palabra, señaló con el mentón hacia el contenedor sur. «¿Has notado lo que hace ese tipo grandote?», susurró. Samantha miró hacia esa dirección, pero a simple vista no notó nada extraño. Hasta ese momento no le había prestado atención a Jacobo, a diferencia de Satsuki. Con tantos personajes importantes presentes, el comandante supremo, líderes de los terrestres y más, pensar que los puros intentarían algo justo ahí le parecía absurdo. Sería un suicidio. Además, seguro que el consejo tomó precauciones para evitar que hubiera más miembros de los puros aquí dentro. Quizá tengan algún plan contra los vampiros, tal vez sin culparlos por algo, pero no creo que quieran atacarnos a nosotros. Eso pensaba Samantha. Acabar con todos en esa sala significaría condenar a la humanidad, y era algo imposible de ocultar. «Puede que esté exagerando», susurró Satsuki, «pero ese tipo ha estado mirando demasiado hacia el contenedor sur, como si esperara que algo suceda en cualquier momento. Solo te digo esto para que estés alerta». Mientras tanto, antes de que el agente 3 entrara al combate, Leo ya lo observaba de cerca. Había algo extraño en su chi. Su mano se mantenía firme sobre la empuñadura de su espada. Estaba listo para lo peor. El escenario del juego comenzó a cargarse,
y resultó ser el más extraño de todos hasta ahora. Una serie de túneles gigantescos apareció conectados entre sí, algunos con bifurcaciones, otros con un delgado riachuelo de agua oscura corriendo por el medio. El sistema había removido la parte superior de los túneles para permitir que el público viera todo desde arriba. ¿Eso es un sistema de alcantarillado?, preguntó Fex, diciendo lo que todos pensaban. Por el lado vampiro, José había sido elegido para pelear una vez más. Pero este mapa no parecía beneficiarlo. Las explosiones, por ejemplo, podrían dañarlo en ese entorno cerrado. O al menos eso pensaban, hasta que lo vieron cortarse la mano, lanzar sangre hacia una de las paredes y destruirla por completo, abriendo un nuevo camino. Siempre empezamos en extremos opuestos. Pero este lugar apesta. Necesito acabar esto rápido. Como era costumbre, todos los ojos estaban en el combate. Todos, excepto los de Satsuki. Ella seguía vigilando a Jacobo. Y justo entonces, él la miró, le guiñó un ojo y le saludó con la mano. ¡Es una trampa!, gritó Satsuki. Su advertencia no fue entre sí entendida al instante. Y un segundo después, humo verde empezó a entrar a la sala. El sonido metálico de una puerta cerrándose se escuchó detrás de ellos. «Todos, cúbranse la boca, usen lo que puedan para no respirar el gas», gritó Anselmo. Había reconocido al instante de qué se trataba. Gas somnífero. Uno especialmente potente, mucho más que cualquier cosa que los humanos pudieran fabricar. Este gas era usado por el ejército para contener bestias, aunque rara vez lo hacían. Si alguien lo inhalaba, no importaba cuán fuerte fuera su habilidad, caería dormido y quedaría indefenso. «Ya veo lo que hicieron», pensó Lorenzo, cubriéndose el rostro con una máscara formada por sus arañas mecánicas. Observó cómo varias personas caían de inmediato. Otros resistían, pero no por mucho. Sabían que estaría aquí, por eso, en lugar de una activación digital, hicieron todo con mecanismos. Y además, diseñaron esto para evitar la habilidad de Leo. Tiene que ser alguien que conozca bien tanto mis poderes como los de Leo. Pero aún así, no lograba identificar al traidor. El Consejo conoce mis habilidades, pero solo los puros conocen las de Leo. Y como Jacobo se había marchado, todo apunta a ellos. También notó que incluso los sirvientes presentes habían sucumbido al gas. Mientras tanto, los vampiros mostraban una mayor resistencia. El humo no parecía afectarlos tanto, lo cual lo hacía pensar si tendrían inmunidad natural. Pero los humanos no corrían con la misma suerte. Satsuki, aún de pie, activó su equipo bestial y concentró toda su fuerza. Sin embargo, incluso sin respirar, sentía que el gas seguía afectándola. Con toda su fuerza, lanzó un puñetazo contra la pared de cristal. La sacudida retumbó en la sala, pero no dejó ni un rasguño. «¿Qué clase de cristal es ese? Es tan resistente como el Glathrium», gruñó Anselmo. A su lado, Grimm y Ezra también resistían. Rayos recorrían sus cuerpos, como si usaran el dolor para mantenerse despiertos. Intentaron romper el cristal con sus habilidades, pero fue inútil. «¡Ese chico! ¡Él puede sacarnos de aquí!», gritó uno de los generales. Corrió hacia Miko, pero descubrió que ya había caído dormido. Las dos mujeres también cayeron. Fue entonces que un enorme guerrero recogió a Satsuki y la cargó sobre un hombro, mientras sostenía a Samantha de la cintura con el otro brazo. Lo curioso es que aún sostenía su enorme caja con la parte interna del brazo. Pudo haberla dejado en el suelo, pero no lo hizo. En la sala, aún quedaban de pie Sera y Abdul, aunque este último apenas se mantenía en pie. Los miembros de la familia Katz estaban en las últimas. Lorenzo, al ver eso, usó sus poderes para crear 2 máscaras adicionales. «Pónganselas, solo pude fabricar 2. No tengo tiempo para más», les advirtió, lamentando no haber hecho una para Miko antes. Tal vez él podría haber roto el cristal. Leo y Anselmo también estaban conscientes, pero no sabían cuánto más aguantarían. El humo dificultaba la visión. «¡Tendré que cortar cristal!», gritó Leo desenvainando su espada. Justo entonces, se escuchó el sonido de una cápsula abriéndose. Venía del extremo del cristal. A través del humo se distinguían 2 ojos brillando. Y luego, una figura emergió de la niebla. Era el agente 3. Pero algo en él había cambiado.
Camino sola entre ruinas y voces, sintiendo el peso de cada elección. Las sombras llevan mi nombre en la noche y el frío susurra sin redención. No sé si el mundo me ve como soy o si la sangre me robó el corazón, pero aún recuerdo un tiempo sin dolor, cuando creer no era una prisión. Si esta es la cruz que debo cargar, déjame al menos soñar a luchar, porque aún en la herida hay luz que sangra y brilla. Tus ojos viven en cada misión, como un faro en la desolación. Y aunque el destino me rompa la piel, yo no dejaré de proteger. Si he de caer, que sea de pie, con tus recuerdos grabados en mi ser. Y si mañana no puedo seguir, al menos sabrás que luché por